La vida estudiantil va más allá de aprender, es saber vivir y compartir. Somos Instituto Irapuato, Educación Humanista, Formación para Trascender. CIPA presenta Chócalas con Roberto, Luz, Liz, Vale, Majo, Sofi, Lalo y Jen. Esto es Chócalas. Hola, hola, Choca amigos, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Es un placer realmente volver a verles y pues estoy muy bien acompañada con Vivi y pues también verán a Luz aquí a lo largo del programa. Y pues bueno, vamos empezando, ¿verdad, Vivi? Sí, hola, yo soy Vivi y estoy muy emocionada otra vez por estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues, ¿qué te parece, Vivi, si comenzamos diciéndoles las competencias transversales que vamos a estar viendo y de las cuales vamos a estar trabajando en este programa? Me parece perfectísimo. Hoy estaremos viendo la CT8, que es Cuida tu salud y relaciones sociales, y también la CT5, que es responsabilidad social. Sí, y pues bueno, nosotras investigamos y pues venimos aquí a traerles información confiable y bien sustentada. Y pues, ¿cómo ves, Vivi? Me parece súper bien. ¿Y qué te parece si iniciamos con el tema? Sí, claro. Bueno, el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy es muy importante y es el de la prevención de adicciones. Ujú. Y pues bueno, para comenzar, más que nada es importante entender que muchas adicciones no empiezan por curiosidad solamente, sino como una forma de escapar de emociones difíciles, por ejemplo, tristeza, ansiedad o estrés. Pues muchas veces las adicciones no empiezan como por diversión, no sé, por ejemplo, pues justo como por la curiosidad o por el de probar algo, ¿no? Por primera vez o de ese uso constante, sino como por la necesidad de escapar de una realidad que a lo mejor está siendo complicada de sobrellevar. Sí, también cabe aclarar que no solo aplica para tipo de sustancias como droga y alcohol, sino que también puede aplicar como para las redes sociales, el uso de celulares, incluso también los videojuegos. Sí, Sí. ay, perdón. Bueno, y de hecho, pues la Organización Mundial de la Salud, el consumo de sustancias puede estar justo relacionado con la necesidad de aliviar el malestar emocional. Y según también el Instituto Nacional de Salud Mental, menciona que estas conductas pueden volverse problemáticas cuando se utilizan constantemente para evitar la realidad o las emociones. Ahí es ya cuando empieza a haber un problema, cuando ya es esto muy frecuente y que se empieza como pues a volver justo algo que ya no es de vez en cuando, ¿no? Sino que ya es realmente algo constante. Sí, realmente casi este tipo de consumo se da más porque queremos escapar de algo o nos sentimos muy mal con una situación que no sabemos sobrellevar. Entonces, una solución sería primero poder aprender y reconocer lo que sentimos. Así como el psicólogo Aaron Beck decía que muchas conductas problemáticas surgen como intentos de manejar pensamientos y emociones, así que primero es reconocerlo para poder expresarlo y no simplemente escapar y intentar refugiarnos en el mundo de adicciones. Ajá, porque, bueno, también queremos aclarar Sí. que no está mal el sentirnos mal, vaya, sino que lo que pasa es que a veces no sabemos cómo manejarlo. Esto pues puede llegar a sobrepasarnos y llevarnos a buscar salidas rápidas, como en este caso pues las adicciones, que pueden llegar a perjudicarnos. Ujú. Pero gracias a esto existen factores de protección, según la CONADIC,
que estos pueden ser como apoyo familiar, el apoyo de amigos, tener una buena autoestima, tener buenas habilidades para resolver problemas, alguien con quien acudir, la verdad es muy buen Ujú. apoyo factor de protección. Sí, claro. Y pues también algo súper importante es poder hablar de lo que sentimos. Pues cuando nos guardamos las emociones, esto puede hacer que justo busquemos formas poco saludables de liberarlas. Porque pues justo las reprimimos, pues nos las dejamos, no hablamos de ellas, no las reconocemos, justo como decía Vivi. Entonces, esto puede ya llevarnos a justo buscar otras salidas u opciones que, pues, nos dañen, ¿no? Entonces, Ujú, también el hecho de que no nos dé miedo pedir ayuda, no es algo malo, al contrario, es un acto de valentía. Y así como decía la psicóloga Susan David, la forma en que manejamos nuestras emociones determina nuestra calidad de vida. sí, y pues, entonces, choca amigos, realmente la clave no es evitar lo que Ujú, sentimos, sino más bien aprender a enfrentarnos, a esto de manera sana. Y, bueno, después de todo esto que hemos estado platicando, ujú. creo que es momento, pues, de escuchar a alguien que vive este tema desde una perspectiva profesional. Así es. Se va a poner muy interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, pues por eso el día de hoy les traemos una dinámica muy especial en la cual realizaremos una entrevista a un especialista en adicciones, quien nos ayudará pues a resolver muchas dudas. Este profesional pues es el profe Memo, Guillermo García. Y pues bueno, verán la entrevista junto con nuestra chocamiga y chocalocutora Luz. Ah, sí. Sí, Luz. Y pues bueno, la verán a continuación. Así que pues pongámonos cómodos, amigos. Abran bien sus oídos, pongan atención y si tienen dudas, pues esperamos sean resueltas con la entrevista. Hola chicos amigos, ¿cómo están? Yo soy Luz y el día de hoy vamos a presentarles esta pequeña cápsula. En este caso va a ser una entrevista a un profesional de la salud mental que vendría siendo. Guillermo García, ante todo, pues gracias por la invitación. Me pone muy contento que se encuentre en este proyecto. Y bueno, rápidamente les cuento, mi nombre es Guillermo García, soy psicólogo clínico, especialista en adicciones. Comencé mi formación justo al terminar la carrera, soy egresado del Instituto de Irapuato, de la licenciatura en psicología, y me fui a hacer una especialidad oceánica con la intención de hacer como la formación nada más. Pero bueno, terminé quedándome allá pues un buen rato, sí, casi 9 años, formándome en tratamiento, bueno, en diagnóstico, en prevención, tratamiento de adicciones, alcoholismo, trastornos de la conducta alimenticia, ludopatía. Entonces, bueno, desde entonces, ya van a ser 20 años de eso, me he dedicado al estudio y al tratamiento de las adicciones. Ok, bueno, pues como ya mencioné, es una pequeña entrevista. Justo pues pensamos en usted por esta trayectoria. Y bueno, ¿qué le parece si pasamos como definiendo un concepto muy básico? ¿Qué son las adicciones? Ok. Bueno, me encanta la pregunta porque sí, creo que lo importante es el ABC de las adicciones, Sí, como le claro. digo yo, ¿no? Y hay que distinguir que la adicción no necesariamente es lo mismo que la dependencia. Ujú. A la hora de los criterios para el diagnóstico entendemos que hay como 3 escaloncitos que recordarás, que lo vimos en la clase: uso, abuso y dependencia, ¿no? Ajá. Entonces entendemos que el uso de sustancias implica el consumo de alguna sustancia sin ninguna consecuencia. El abuso implica el aumento en la cantidad y la frecuencia y la presencia de consecuencias. Y la dependencia es la necesidad o la urgencia compulsiva de consumir la sustancia. Hay dependencia física y dependencia psicológica. Cuando esa dependencia ya genera consecuencias mayores, pasamos a la adicción. Técnicamente hablando, hoy en día el DSM y el CIE-10 ya no le llama adicción, ahora se llama trastorno por consumo de sustancias. Pero para usos prácticos y clínicos lo seguimos llamando adicción. Por tanto, la adicción sería las consecuencias ya cada vez más graves de una dependencia a las sustancias psicoactivas. Ok, gracias. Ujú, Ay, es que estos están más largas. ujú, ¿Por qué muchas personas se recurren a lo que son las sustancias o bien las conductas como forma de evasión emocional? ujú. Bueno, en la pregunta está implícita un poco la respuesta. De alguna manera, como seres humanos, tenemos cierta capacidad para hacer frente a las vicisitudes de la vida, a los problemas y a todo lo que nos va ocurriendo desde que estamos chiquitos. Le llamamos nosotros también estrategias de afrontamiento.
Si venimos de un sistema familiar que nos forjó de manera adecuada para tener un sistema de soporte fuerte, pues le hacemos frente a todas las situaciones de la vida de manera adecuada. Cuando no tengo elementos suficientes para hacerle frente a la vida, tiendo a la evasión, que es un mecanismo de defensa, y hay muchas formas de evadir. Una de ellas es el consumo de sustancias. Y si la pregunta específica es por qué se recurre al consumo de sustancias como forma de evasión, pues porque es una forma de evasión muy placentera. Quien diga que en el consumo de sustancias no hay placer, miente. Entonces, a veces en las campañas de prevención se habla de todas las consecuencias negativas y no se reconoce que hay una parte placentera. Recordarás que dentro del trastorno por consumo de sustancias, lo que se hackea en el sistema nervioso central es el sistema de recompensa, que tiene como uno de sus principales hilos conductores la dopamina. Entonces, cuando evado un conflicto y como consecuencia de esa evasión obtengo dopamina, se vuelve placentero. Oh, es verdad. Ok, otra pregunta sería, ¿por qué es importante hablar pues justo de estos temas, ¿no? Sobre todo la prevención de adicciones hoy en día, sobre todo también a personas como lo son nuestra audiencia, niños, niñas y adolescentes? Em, Porque la palabra hace la diferencia. De hecho, cuando decimos adicción, nos referimos a la falta de palabra, la ausencia de palabra. Adicción. Dicción es hablar, es pronunciar. Y el prefijo a hace referencia a la ausencia de. Entonces, una de las estrategias por excelencia en temas de prevención, y diría yo de riesgos psicosociales, no nada más de consumo de sustancias, prevención de violencia, cualquier otro tipo de riesgo psicosocial, se inicia con el hablar, ¿no? Con utilizar este recurso que tenemos todos los seres humanos para expresar lo que pensamos y lo que sentimos de manera libre. Yo tengo sobrinos, muchos, y como parte de un ya hábito, de vez en cuando nos vamos por ahí por una nieve, ¿no? Son niños y niñas chiquitos. Y siempre empezamos con le llamamos un círculo mágico. Y antes de la nieve les pregunto cómo están y que me cuenten sus 3 emociones del día. Entonces es aprender a hablar lo que siento y lo que me pasa. Cuando me lo hacen desde chiquito, desarrollo esa capacidad. ¿Por qué es importante hablar? Pues porque la palabra sana, la palabra libera, la palabra te permite escucharte y viajar hacia adentro para no evadir. En la infancia de muchos. Da, muy, muy llegador. Ok, y justo hablando pues de las emociones, ¿qué papel juegan las emociones como lo son la ansiedad o la tristeza en el inicio del consumo de sustancias? Es irónico porque si bien puede haber desencadenantes emocionales en todos los sentidos, ahorita das el ejemplo de la ansiedad específicamente o la tristeza, pero incluso la euforia, por ejemplo, puede ser un estado emocional que te lleva a desconectar la parte racional y a no medir riesgos y tomar una decisión de consumir o no una sustancia. Se habla mucho de regulación emocional en los temas de tratamientos de adicciones. ¿A qué me refiero? Para un adicto o para una persona que ya tiene un trastorno por consumo de sustancias, cualquier emoción hacia arriba o hacia abajo puede ser motivo de que reincida o de que consuma. Es decir, tenía un compañero en Oceánica que es adicto en recuperación y él decía, no, si yo estaba muy triste, pues pensaba en tomar. Si estaba muy alegre, pensaba en tomar. Si estaba enojado, pues un tequilita para el coraje. Si estaba asustado, pues un tequilita para el susto. Entonces te das cuenta que ni siquiera es la emoción, son los picos de las emociones. Es decir, o estoy muy arriba, estoy muy eufórico, demasiado excitado a nivel emocional, o estoy muy abajo, ¿no? O hacia el aplanamiento. Entonces, esos picos emocionales son los que tienen una relación directa con la necesidad de un consumo que provoque una sensación o que disminuya una sensación. Pero es la falta de regulación emocional, no la emoción en sí. Si la ansiedad provocara trastornos por consumo de sustancia, pues todas las personas que tienen ansiedad, y más hoy en día, serían adictos. Y no es así. No es la emoción, es la desregulación que tengo como consecuencia de no saber manejar mis emociones.
ya tenemos un programa pendiente para agregar. Ok, Porque es como el propósito, ¿no? Del programa, como psicoeducar. ok, Entonces, la psicoeducación con lo que es la regulación emocional, pues sería maravilloso. es todo un tema. Sí, Ujú. ya tengo unos. Ok, Ok, bueno, yéndonos pues a lo que son los factores de protección, pues yo creo que también irían de la mano lo que son técnicas de regulación emocional, pero igual, ¿qué otras podrían ayudarnos o para evitar caer en lo que son el consumo de sustancias? esta que me pasa por la mente de inicio va muy dirigida a los padres, madres o cuidadores de niños o niñas o adolescentes, y es el acompañamiento. El acompañamiento mm, hace referencia al caminar junto a, es decir, y viene, yo de muy joven participé en un movimiento que se llama Comunidad Juvenil Don Bosco, es de los salesianos, y los salesianos tienen un sistema, le llaman el sistema preventivo de Don Bosco. Y dentro de ese sistema hay una serie como de elementos muy interesantes. Uno de ellos, que yo he visto que funciona y lo he puesto en práctica, es el acompañamiento. No es lo mismo educar u orientar a alguien desde una posición jerárquica, ¿sabes? A acompañar. Y cuando yo me siento a un lado de alguien a acompañar, permito que haya conexión, que haya empatía, que haya respeto, que haya intimidad. Y en medio de la intimidad y con un silencio oportuno, se dan diálogos muy profundos. Entonces, para estos padres y madres de familia o cuidadores, un elemento que hay que tomar muy en cuenta es ese. ¿Qué tanto soy capaz de acompañar a otros y permitirme caminar a la par de mi hijo, de acuerdo a sus necesidades, para entender cómo piensa, cómo siente, cómo vive? Entonces, creo que un elemento fundamental en la prevención, además de los que ya comentamos de la comunicación, de la educación o psicoeducación, regulación emocional, yo le agregaría El el acompañamiento. acompañamiento, así es. Sí, sí, es muy fundamental el acompañamiento. Digo, cuando estamos chiquitos siempre como que nos lo refugiamos también, buscamos como el refugio. Entonces, qué mejor que sea padre y madre o inclusive pues conseguir como nuestras redes de apoyo más funcionales. A veces, no sé, pudiera ser algo maestro Ujú. para que funcione como ese acompañamiento que vaya de la mano con él. Incluso si lo piensas, tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso si lo trasladamos a nuestro ejercicio profesional con un proceso de psicoterapia. Si se genera una buena alianza terapéutica basada en el acompañamiento, Pues, bomba. sí, o sea, eso va a fluir porque va a fluir de manera positiva. O sea, en todos los sentidos, creo que el acompañamiento en temas de pareja, en temas de amistad, en En todo. todo. Y bueno, hablando de lo positivo, ¿qué señales de alerta podríamos nosotros identificar en esta parte como nosotros familiares hacia, para poder detectar el consumo de sustancias o ver cómo podemos ayudar? En este caso, pues si estamos acompañando, tenemos la iniciativa de acompañar, ¿cómo podríamos nosotros detectar estas señales de alerta? Claro. Eso tiene mucho que ver con la capacidad de observación, con el autoconocimiento y con el conocimiento del otro. Es un reto interesantísimo para los cuidadores o padres o madres de familia, es qué tanto te conoces primero tú a ti, ¿no? Esto en todos los sentidos, qué tanto te conoces físicamente, a nivel cognitivo, cómo piensas, por qué piensas lo que piensas, cómo sientes, por qué sientes lo que sientes, y cómo actúas, por qué actúas, cómo actúas. En ese sentido de autoconocimiento, mientras más herramientas tengas personales para conocerte y gestionarte o autogestionarte, va a ser más sencillo que puedas voltear a ver a tu hijo o a tu hija. Es el pan de todos los días en temas de adicciones, escuchar a madres y padres de familia decir, es que no supimos en qué momento. O sea, cuando nos dimos cuenta, cuando hubo un reporte en la prepa, resulta que ya tenía 2 años consumiendo marihuana. Resulta que ya había consumido inhalantes, resulta que ya había, hace poco me llegó un caso y los papás se dieron cuenta que la hija había tenido un aborto o había practicado un aborto y no se dieron cuenta. Entonces, para que todo eso pase en la vida de una persona y los papás no lo vean, eso te habla del grado de desconexión que hay primero entre ellos mismos, con ellos mismos, la desconexión que hay como pareja, como equipo,
Y ya ni hablar de la desconexión con los hijos. Entonces, ¿cómo darme cuenta? Empezando por el autoconocimiento, el trabajo en equipo con mi pareja y el conocimiento de mi hijo o de mi hija. ¿Quién es y cómo vive y cómo piensa? Cuando tú conoces a alguien, y seguramente te pasa con alguna muy buena amiga, un buen amigo, un día llega y la ves diferente. No tuvo ni que decirte que se peleó con su mamá. La ves diferente, le ves la mirada Yo cuando estaba y ya sabes, si podemos crearlo o lograrlo con amigos, no podemos lograrlo con los hijos. Es lo mismo. Pero para que se lograra con la amiga, tuviste que dedicarle tiempo, pláticas, has aprendido a observarla, ¿sabes? Y eso es lo que luego no pasa con los hijos. Por eso no nos damos cuenta como papás o como mamás. Porque obviamos y no hay una comunicación tan directa o tan cercana. Y bueno, ay, estuvo intenso. Es que, o sea, sí, yo me pongo a analizar mucho como el sistema familiar, que muchas veces las redes de apoyo son más como amigos, porque una, pues a lo mejor está como esta parte de la escuela, ¿no? O que sales a la calle y te los encuentras y son tu red de apoyo más fuerte. Entonces es como mejor los amigos se dan cuenta que los papás de lo que sus propios hijos están viviendo. Ahí radica el éxito del acompañamiento, porque a los salesianos les funciona tanto estar con los jóvenes, pero estar con ellos. Yo recuerdo mucho un sacerdote que se iba con nosotros a los retiros, el padre Víctor Chavarín, ya muy mayor. En ese entonces estaba muy mayor, ahorita está más mayor todavía. Y él estaba con nosotros de principio a fin. O sea, había ocasiones que estábamos comiendo así sentados en el jardín, y él ahí estaba, pero él estaba con nosotros. Yo me sentía muy acompañado por él. Entonces, cuando alguien te acompaña, te dan ganas de contarle. Cuando alguien no te acompaña, no te sientas tantas ganas de contarle. Cuando es favorable, pues, el acompañamiento sí, siempre, es que tuve una situación similar. Yo también estuve en un grupo de jóvenes, entonces justo a veces como al matrimonio encargado de nosotros, siempre se encargaban de estar con nosotros y nos guiaban por el buen camino, por así decirlo, ¿no? Y había veces que yo les contaba como más cosas mías personales a ellos que a mi propia familia, porque en ese momento estábamos pasando como momentos difíciles. Entonces ahí radica justo el éxito del acompañamiento. Entonces gracias a ese grupo como que yo pude regularme emocionalmente y no dejarme caer, porque era tiempo de pandemia también, entonces eran muchos factores estresantes y no, era un desastre. Pero gracias a ellos como que pudimos regularnos. Y yo no lo había visto hasta ahora. Sí, el acompañamiento es mágico en todos los sentidos y en todas las esferas. Gracias. Y bueno, como otra sección del mismo programa, no se lo esperaban, vamos a hacer también de una vez aquí los chocatips. Okay. Entonces, como ya saben, los chocatips se constan de como consejos o mismos tips, como el nombre lo dice, de sugerencias a niñas, niños, adolescentes o en este caso también a los cuidadores o padres de familia de los niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces se lo voy a hacer como a tema también de preguntas para pues conceptualizarlo más fácil, Claro. creo yo. Ok, que está un poco así. Ok, hablando de las estrategias de comunicación, ¿qué estrategias se recomienda para hablar de estos temas con adolescentes sin generar el rechazo? La naturalización del tema. Digo, el elemento básico en la comunicación es desmitificar las adicciones. Si no se habla es porque está muy estigmatizado el tema. Y a muchas madres o padres de familia les da temor preguntar, ¿no? Porque hay muchos estigmas alrededor del concepto de la adicción. Entonces lo primero es, me han preguntado, bueno, ¿cómo le pregunto si ya, por ejemplo, cómo le pregunto si ya ha fumado marihuana? ¿Así? ¿Has fumado marihuana? Naturalizar el tema. Y insisto, estamos hablando de consumo de sustancias, pero aplica para cualquier riesgo psicosocial. ¿Cómo se hace mi hijo ha vivido violencia? Así. ¿Alguna vez has sentido que has vivido violencia? ¿No? Es que el tema de la sexualidad, así. ¿Ya iniciaste tu práctica sexual con alguien?
pero como son temas que no estamos acostumbrados, están muy mitificados, ¿no? Y muy estigmatizados. Entonces, el primer elemento en la comunicación es pues la naturalización de la comunicación, decir las cosas como son. Cuando yo lo digo como es, le transmito al otro que vamos a hablar con claridad y con honestidad. Entonces creo que es el elemento básico de la comunicación, la claridad. Ya, andar sin rodeos. Hablar sin rodeos, tal Tal cual. cual. Ujú. Directo a lo Así que es. es. Exacto. Ok. Ujú. Como otra pregunta es, ¿cómo podemos identificar que una conducta está pasando de ser un hábito a una adicción? Ujú. Bueno, la diferencia básica entre un hábito y una adicción es la voluntad. Cuando ya hay un trastorno por consumo de sustancias, uno de los criterios para el diagnóstico son los intentos por regular o interrumpir el consumo y que son fallidos. O sea, ya dijo que le iba a bajar, ya se comprometió y no lo logró, ya fue a jurar a la iglesia y tampoco lo logró. eh, o sea, está intentando y no puede. ¿Ok? Los hábitos se pueden cambiar porque solo son hábitos. Pero un trastorno por consumo de sustancias no es un hábito. El sistema nervioso ya está hackeado. El sistema de recompensa ya está afectado. Ya lo creo necesario. Exacto. Y hasta cierto punto ya es necesario, fisiológicamente hablando. Pues te comenté que había dos tipos de dependencia, la física y la psicológica. Entonces hay una dependencia física que es real. Muchos de los pacientes que no logran, por ejemplo, o que están en procesos de recaída constante, es porque no soportan el síndrome de supresión de la sustancia. Su cuerpo le pide el consumo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que alguien ya pasó del uso o del abuso a la dependencia? Pues porque ya reconoce que tiene un problema, intenta corregirlo y no lo logra, ¿no? O sea, ya perdió la voluntad. Por eso en los grupos de alcohólicos anónimos se trabaja con la buena voluntad y no con la fuerza de voluntad. Mm. La fuerza de voluntad es un atributo meramente humano, si lo queremos ver así, que requiere disciplina, fortaleza, ¿no? Pero la buena voluntad a la que se refieren los alcohólicos anónimos no viene del hombre, viene de un poder superior a él, según cada quien lo conciba, ¿no? En su propia espiritualidad. Y entonces la voluntad muchas veces es aprender a reconocer cuando no puedo y pedir ayuda y acercarme a quien sí sepa o sí me pueda orientar. Y ahí va de nuevo el acompañamiento. Y ahí va a dar la buena acompañamiento, exacto. Ok. Bueno, y finalmente, bueno, esto ya es como más personal. ¿Qué mensaje les daría a nuestros choca amigos, que son los que nos están viendo, sobre lo que es la prevención de las adicciones? Ujú. Híjole, creo que no tiene nada más, o sea, no nada más aplica para las elecciones. De alguna forma creo que he sido muy, lo he comentado en varios momentos ahorita, pero cuando tú tienes un proceso de claridad personal, cuando sabes quién eres, a dónde vas y con quién, es muy difícil que tu vida salga del balance, o es muy difícil que pierdas el equilibrio. Trabajar en ti implica despertar la conciencia. Y a menudo también explico y comparto que es muy distinto el conocimiento y la conciencia. El conocimiento por sí mismo lo logramos incluso a través de este tipo de ejercicios, al compartir información, ¿no? Entendemos, el entender ayuda, da claridad, pero la conciencia va más allá del conocimiento. La conciencia es la conexión que existe entre lo que sé, entre lo que siento y se traduce como una acción congruente. Entonces, ¿qué consejo? Pues trabaja en ti. A los padres, madres y cuidadores de niños y adolescentes, incluso antes de mandarlos a terapia, pues ve tú, porque ya en la práctica normalmente cuando llega a consulta un adolescente, pues quienes terminan en consulta son los papás, porque mucho viene de la casa. Entonces, así de claro y así de directo, el primer consejo sería trabaja en ti.
Esto no quiere decir que no lleven a los niños, a los adolescentes hacia acompañamiento psicoterapéutico, pero todo parte de ti. Y yo constantemente a mis gentes, ¿no? A mis pacientes, les hago muchas estas preguntas del desarrollo humano, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Esas tres preguntas tendrías que irlas desarrollando a lo largo de tu vida, porque Luz no es la misma de cuando tenía 12 años, ¿no? Ahora cuando cumpliste 18. Ahorita que estás por salir de la carrera, todo cambia, Muchísimo. tú cambias. Y entonces, ¿quién eres hoy? ¿A dónde vas hoy? Y el a dónde vas hace referencia al sentido de vida, a la razón por la que estás aquí, lo decía Víctor Frank, ¿no? En su libro El hombre en busca de sentido. Toda vida parte de un norte. Si tú tienes claro a dónde vas, pues no te distraes en otras cosas, ¿no? Y en el con quién entran sí las redes sociales, las redes de apoyo, eh, y en gran medida también en la espiritualidad. ¿De quién me va a acompañar en un sentido espiritual? Wow. Y ya, no sé qué agregar. Y me quedé ida en el mensaje, creo que también En las me lo quedo yo. preguntas. Ujú. Sí, bueno, creo que eso es todo. Me dio muchísimo gusto poder igual compartir el espacio con usted y que nos siga compartiendo cada vez más todo esto que pues usted ya ha vivido, tiene una trayectoria pues de mucho conocimiento y que nos lo comparta y que lo comparo también con nuestros amigos. Es algo muy enriquecedor para todos nosotros. Y por parte del equipo, Ok. le queremos entregar. Ay, que tengo los papeles. Ay, se está saliendo. Un reconocimiento por haber participado en este programa, pues, que pertenece a la Escuela del Instituto de Irapuato, con el tema de prevención de adicciones. Ay, pues te agradezco mucho. Muchas gracias. Y también me siento muy contento de que me hayas tomado en cuenta, particularmente de que sea contigo en la entrevista. Tú sabes que en lo particular y tu grupo para mí fue muy importante porque fueron para mí el inicio, ¿no? Fueron como mis padrinos en la docencia, ¿no? Entonces, te tengo un cariño muy especial a ti y al resto de tus compañeros. Gracias por tomarme en cuenta y por invitarme. Cuando guste, aquí andamos. Igual, eh, la invitación siempre va a estar abierta en lo que es el programa de Chocada Radio. A lo mejor ya no esté, pero siempre va a estar las puertas abiertas para cuando guste esta asociación. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por su atención. Feliz. Y canción te lo voy a cortar. Digamos pasar 5 segundos. Ya ni cuenta que ya lo vieron. ¿Y ya la despedida? Ujú, 3, 2. ujú. Eso. Va. Y bueno, Choca amigos, después de esta gran entrevista y de todas las preguntas que le realizó Luz al especialista, creo que realmente nos llevamos información muy valiosa. Ajá, y más porque pudimos entender cómo las emociones, el entorno, la forma en que enfrentamos las situaciones influyen en la prevención de adicciones. Sí, además también aprendimos pues que en grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes es fundamental la comunicación, el acompañamiento y el fortalecimiento de los factores de protección, porque justo pues estos grupos todavía dependen de mucho de la influencia de su entorno y también por ejemplo de sus figuras, de sus padres, de sus pares, de sus amigos, etcétera. Y existen alternativas saludables, como ya se los había dicho anteriormente, para afrontar todas estas emociones, como el hablar con alguien, pedir ayuda y apoyarnos más entre las personas que sí están ahí para nosotros. Es decir, que si conocemos a una persona que está en este tipo de situación, acercarse para que le demos a entender a que no está solo y que sí hay más alternativas. Ujú. Y bueno, también algo muy importante que nos queda de las adicciones es que estas no solo comienzan con el uso de las sustancias, sino con la necesidad de evadir lo que sentimos. Es decir, las adicciones no son el origen, sino que son el efecto y son la causa de otros problemas u otras situaciones que están tratando de ser silenciadas, que están ocultas y están en el trasfondo.
Sí, así que el día de hoy de verdad les invitamos a reflexionar para conocer sus emociones y para que tengan un buen manejo, porque hay que cuestionarnos que hoy en día el manejo de las emociones está un poquito, hay más información, claro, pero hay Ujú. que llevarlo más a cabo. Sí, bueno, también, por ejemplo, algunas herramientas que nos llevamos podría ser el identificar ciertas señales de alerta y actuar a tiempo, tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. Esto es muy importante, porque pues obviamente es un proceso en una adicción. Al principio, a lo mejor, al principio puede que el uso no sea tan frecuente, Ujú. o no sea la misma cantidad. Entonces, esto va cambiando y creo que es muy importante el que desde un principio podamos reconocerlo y podamos hacer algo al respecto para evitar que esto como que vaya avanzando y llegue pues a ser más complicado pues de sobrellevar. Así es. Y entonces, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Chócalas y a continuación estaremos agradeciendo a todos los que nos ayudan que este programa sea posible. Sí, pues vamos a agradecer a nuestro profe Roberto, que pues siempre está, también a los que están detrás de cámaras, Ujú, a los de CIPAB, a Lalo, y claro, pues a todos ustedes, choca amigos, que nos ven y pues que hacen esto posible. ujú. Les damos mucho las gracias y pues les invitamos a reflexionar sobre su bienestar emocional, también sobre este tema, que es muy importante. Y bueno, ahora solo queda decir que esto es 3, 2, Dos, 1, uno. choca la ¡Chócalas Radio! radio.